Ahora vamos a explicar parte por parte lo que es la predicación expositiva según el doctor Sugel Michelin. Porque es importante, son varios argumentos o puntos que él toca en su definición. Y estoy leyendo la página 72 de su libro, donde él da su definición acerca de lo que es para él la predicación expositiva. Él dice lo siguiente: un sermón expositivo, su definición, es aquel que expone y explica el verdadero significado del texto bíblico. ¿Ok? En esa parte es lo más lo importante en esa parte es la explicación y el verdadero significado del texto bíblico. El mensaje expositivo lo que trata de hacer, o lo que como decimos nosotros, su fin o su propósito principal es explicar el verdadero significado de lo que en realidad dice el texto bíblico. No es explicar la opinión del predicador, no es traer las opiniones de otros teólogos o predicadores o otras doctrinas o pensamientos de otras personas, sino explicar el verdadero significado, como dice claramente aquí, del texto bíblico. Ahora, el segundo punto que él toma es tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora en la persona de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Es lo que está diciendo en lo siguiente: que cuando usted lee el texto bíblico, se escribió por alguna razón, por algún propósito que estaba ocurriendo en ese momento. Ese es el contexto inmediato. Por ejemplo, cuando Pablo escribe a la iglesia de Gálatas acerca del falso evangelio y de los judaizantes que se metieron dentro de la iglesia, ese era el contexto que estaba ocurriendo en ese momento de la iglesia. Y ese es el verdadero significado de las palabras del apóstol Pablo hacia esa iglesia. Ese es el contexto inmediato, que estaba ocurriendo en ese momento, que estaba pasando, por qué se escribió el libro, o en ese caso esa carta, cuáles son las razones por las cuales se escribieron ese libro. Y entonces debemos tomar ese contexto de inmediato, y así como el contexto amplio de la historia de Cristo, como ese contexto inmediato que estaba ocurriendo en ese momento, lo podemos nosotros utilizar, o no utilizar, sino cómo lo vemos a la luz con la imagen de la historia redentora a través de Cristo. ¿En qué cae o cuadra ese contexto histórico y ese mensaje con la historia redentora? Si es en contra de la historia redentora, si es en contra de Cristo, de su salvación y de su gloria, pues entonces no es lo que pensamos que es. Voy a dar un ejemplo acerca de esto. Podemos leer la historia de José, cuando José es llevado cautivo a Egipto, en Génesis. Y entonces usted puede ver ese video, esa historia, y decir, bueno, ¿cuál es el concepto que estaba ocurriendo en ese momento, que el autor del Génesis narra esa historia de José? Porque es importante narrar esa historia de José, y cuál es el mensaje que Dios nos quiere dar a través de la historia de José en cuanto a Cristo, no en cuanto a nosotros. Porque usted puede decir, bueno, yo puedo aplicar como José, como que yo soy José, o me pasó como José, o fue llevado cautivo, o voy a ser tentado como José, quizás una mujer me va a tentar en algún futuro, ¿sabes? No, ese no es el propósito de eso. El propósito de ese contexto histórico, específicamente José, porque es histórico, es algo que ocurrió en el pasado. Cuando se escribe ese contexto, eso tiene un propósito de llevarnos a Cristo. José es un tipo de Cristo. José es un tipo que pasó por muchas necesidades, por muchas ocasiones. No voy a entrar en detalle por todo lo que pasó José, pero quiero que vean que la historia de Cristo, la historia redentora, se ve en el libro de José,
de una manera especial. ¿Por qué José fue a Egipto? Él mismo lo dice, yo fui a Egipto para salvar a mi pueblo. ¿Quién es su pueblo? Sus familiares, su nación. Dios profetizó y habló a Abraham de que su pueblo iba a llegar a Egipto. Iba a estar 400 años en Egipto. Todo fue profetizado. José estaba cumpliendo con el propósito de Dios, con su profecía y su palabra. Y todo eso nos va a llevar como este pueblo de la nación de Israel, de Abraham su padre, llegó a Egipto, este pueblo, y después de Egipto Dios los liberó, los llevó al desierto, los hizo nación, y de esa nación Dios trajo al Mesías. Ese es el propósito que está diciendo el autor del libro. Dice, ¿cómo nosotros podemos ver o cómo podemos nosotros relacionar ese contexto histórico que no se puede cambiar con el contexto de la redención de nuestras vidas, que es a través de Jesucristo? La redención de nosotros es a través de Cristo. Y ahí es que dice, ¿verdad?, la obra redentora a través de la persona de Cristo, con el propósito del oyente. Y cómo nosotros podemos relacionar eso con nuestras vidas como cristianos, cómo eso no es esencial o importante, o nos afecta o nos cambia con nuestras vidas, cómo ese mensaje que tiene un contexto histórico que quizás no es el nuestro, ¿verdad? Porque quizás nosotros no tenemos judaizantes en nuestros medios, pero Pablo escribió una carta de los Gálatas porque había un judaizante en su entorno, en su tiempo. Y cómo ese contexto nos lleva a Cristo primero que todo, porque Pablo sí nos lleva a Cristo a través de su carta de los Gálatas, de cómo nosotros somos salvados por gracia a través de Cristo, y cómo eso me va a aplicar a mí como cristiano en estos momentos del siglo XXI. Esa es la definición que nos da él. Ese es el mensaje positivo. Y después nos dice, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. El propósito es que cuando usted escuche, cuando usted comience a predicar, a explicar el contexto que está ocurriendo, a explicar lo que está pasando y cómo eso te lleva a Cristo y cómo usted ahora mismo puede ser transformado a través de aquel contexto viejo, histórico, pero quizá no es relacionado con tu vida, pero ese contexto te va a llevar a Cristo y de Cristo te va a transformar tu vida. Ese es el propósito del mensaje expositivo. No es dar mi opinión, no es explicar mis razones, no es explicar el tema que yo quiera, no es explicar supuestamente un sueño, una revelación que tuve acerca de ese texto. No, hay un autor, que es Dios, en el que transmitió un mensaje específicamente con un propósito específico. Cuando Dios dice, no maten, es que no maten, no es algo espiritual, o mi opinión es que es algo científico, qué sé yo. Cuando Dios dice algo, lo especifica claramente, y su palabra es así, su mensaje es así. Así que espero que esta definición de lo que es la predicación expositiva es un tema muy bueno, hay varios libros, ¿verdad?, acerca de la predicación expositiva, pero este es un buen libro del doctor Sugel Michelin, dominicano, pastor muy conocido y muy bueno. Y el prólogo está hecho por el señor, el pastor David Washer, un misionero, pastor muy bueno. Así que les recomiendo que lean este libro y que espero que sea bendición para cada uno de ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, seguiremos dando varios toques del libro, varios puntos importantes, porque son puntos muy buenos que nos puedan ayudar a nosotros como cristianos a traer un buen mensaje positivo, bíblico, que glorifiquen a Cristo, no al ser humano. Bendiciones.